nombre es Edita Reina, soy estudiante de la Universidad Técnica de Manabí. Actualmente estoy cursando cuarto semestre de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, de las Matemáticas y la Física. A continuación, explicaré 3 ejercicios que están relacionados a la asignatura de Geometría Analítica, que están acorde a las 3 primeras unidades, que son sistemas de coordenadas, la recta y cónicas. Bien, empecemos. Unidad 1. Distancia entre dos puntos. Mi enunciado me dice, los vértices de un triángulo son los puntos 1, -2, 4, -2 y 4, 2. Encontrar las distancias de sus lados. Para esto voy a emplear la siguiente ecuación. Distancia va a ser igual a y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado, más x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado. Como datos tengo los que me proporcionó el ejercicio. Teniendo estos datos, puedo construir mi gráfica en la cual yo la realicé por medio de GeoGebra. Pero ustedes la pueden hacer manualmente. Lo que yo realicé fue el punto A, que viene siendo para x1 y para y-2, obtengo para x1 y para y-2. Obtengo mi primer punto, que es el A. Por el punto B tengo 4 para x y para y-2. Es decir, 4 para x y para y-2 y tengo mi punto B. Por el lado C tengo 4 y 2. Es decir, que por el lado de X tengo 4 y por el lado de Y tengo 2. Al obtener estos 3 puntos, lo que yo hice fue unirlos. Y así se formó mi triángulo. Y el ejercicio me pide es encontrar la distancia de los lados. Es decir, la distancia de A y B, la distancia que existe entre B y C y la distancia que existe entre C y A. Bien. O también puedo decir mi primer cateto, mi segundo cateto y la hipotenusa. Bien, empecemos. Como les mencioné, voy a encontrar la distancia de A y B, es decir, de estos dos puntos. Bien, aquí tengo A y B, en donde 1 va a ser X sub 1, X sub 2, Y sub 1, Y sub 2. Bien, primero me dice Y sub 2, es decir, menos 2. Menos, porque tengo más. ¿Por qué? Porque y sub 1 también es menos 2. Menos por menos, más 2 al cuadrado. Más x sub 2, que viene siendo 4. Menos x sub 1, que es 1 al cuadrado. Realizo la operación que está dentro del paréntesis. Me queda 0 al cuadrado, más 4 menos 1, 3 al cuadrado. Aquí como raíz me va a quedar 9, 3 por 3, 9. Y al sacar la raíz me va a dar que la distancia entre A y B es 3. Por consiguiente, voy a sacar la distancia entre estos dos puntos, B y C. De la misma manera va a ser X sub 1, X sub 2, Y sub 1, Y sub 2. Bien, por el lado de Y sub 2 voy a tener 2, el número 2, más. ¿Por qué más? Porque el número de Y sub 1 es menos 2. Y menos por menos, más 2 al cuadrado. Más X sub 2, que viene siendo 4. Menos X sub 1, que es 4 al cuadrado. 2 más 2, 4 al cuadrado.
voy a obtener una raíz de 16 porque 4 por 4, 16. Y al sacar la raíz me va a dar 4, es decir que la distancia entre B y C es 4. Por último, voy a sacar la distancia entre A y C, es decir que voy a sacar lo que es la hipotenusa. Voy a hallar la hipotenusa, ya mis dos primeros catetos los tengo. Entonces, la distancia entre el punto A y el punto C va a ser y sub 2, que viene siendo 2, menos y sub 1, que viene siendo menos 2. Y menos por menos, más 2 al cuadrado. Más x sub 2, que viene siendo 4. Menos x sub 1, el número 1 al cuadrado. Bien, realizo lo que está dentro del paréntesis. 2 más 2, 4 al cuadrado. 4 menos 1, 3 al cuadrado. 4 por 4, 16. Y 3 por 3, 9. Y voy a obtener una raíz de 25. Y al sacar, va a dar un resultado de 5. Y de esta forma encontré las tres distancias de mi triángulo. Entre A y B va a haber 3. Entre B y C la distancia va a ser de 4. Y entre A y C la distancia va a ser de 5. Unidad 2. Ecuación de la recta forma punto pendiente. El enunciado dice lo siguiente. Escribir la ecuación de la recta que pasa por el punto 4 menos 3 y tiene una pendiente de 1/3. Para esto voy a emplear la siguiente fórmula. Y menos y sub 1 va a ser igual a pendiente x menos x sub 1. En la parte izquierda se van a encontrar mis datos. Como solo tengo un punto, que viene siendo el punto A, por la parte del 4 va a ser x sub 1 y por la parte de y, que es menos 3, va a ser y sub 1. Mi pendiente, que es de 1/3, pues aquí es importante recordar que por parte del numerador va a ser y por parte del denominador va a ser delta de x. ¿Para qué es importante recordar esto? Porque a continuación, al momento de resolver la gráfica, pues tenemos que tener en cuenta mucho esto. Primero vamos a graficar lo que es el punto A. Yo aquí coloqué el punto A porque por el lado de X, que es 4, por el lado de Y va a ser menos 3. Aquí se formaría mi punto A. Entonces, ahora para graficar la pendiente, que es de 1/3, pues aquí por la parte del numerador me dice que va a ser Y, es decir, que voy a dar un espacio hacia Y. Entonces, primero me coloco en el punto A y voy a dar un espacio hacia Y. Voy a estar aquí. Ahora, en el denominador, por el lado de X, voy a dar 3 espacios. Es decir, estoy aquí en mi punto A, voy a dar 1, 2 y 3. Entonces, aquí se va a formar mi otro punto. Teniendo estos dos puntos, yo uní. Y así me quedaría mi recta. Bien. Ahora vamos a reemplazar valores. Es decir, como en el punto A, ya saben que vamos a tener x sub 1 y y sub 1. Es decir, en la ecuación yo voy a reemplazar esos dos valores. Y menos y sub 1, que viene siendo menos 3. Lo coloco en paréntesis, que va a ser igual a 1/3. X menos 4, porque x sub 1 es 4. Bien, aquí resuelvo los signos, menos por menos, más 3, que va a ser igual a 1/3, que multiplica a x menos 4. Ahora,
Cuando tengo un tipo de operación como se encuentra esta, pues lo que yo voy a hacer es, el denominador va a pasar a multiplicar a esta expresión y el 1 va a quedar a multiplicar a esa expresión, que es lo que he realizado aquí. Por consiguiente, vamos a multiplicar este coeficiente por los miembros que están dentro del paréntesis. 3 por y, 3y. Más por más, más. 3 por 3, 9, que va a ser igual a x por 1, x. Más por menos, menos. 4 por 1, 4. Despejo 3y, que va a ser igual a x menos 4 menos 9, porque el 9 que está sumando va a pasar al otro lado con operación contraria. 3y, que va a ser igual a x menos 4 menos 9, pues voy a sumarlo y se va a mantener el signo, menos 13. Y por último, despejo y el 3 que está multiplicando la y va a pasar a dividir. X menos 3 sobre 3. Y de esta forma me queda mi ecuación de la recta que pasa por el punto 4 menos 3. Bien, chicos. Por último, vamos a realizar un ejercicio con respecto a circunferencia. Mi enunciado dice lo siguiente. Encontrar la forma ordinaria y general de la siguiente circunferencia, cuyo centro es de 4 menos 1 y tiene un radio de 5. Bien. En la parte izquierda tengo mis datos. El centro que va a ser de 4 menos 1 y el radio que va a ser de 5. Tengo mis dos ecuaciones que voy a utilizar en este ejercicio, ya que me pide encontrar lo que es la forma ordinaria y general. Aquí tengo mi ecuación ordinaria y mi ecuación general. Bien, por el lado de ecuación ordinaria me dice que x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, que va a ser igual a r, que es radio, al cuadrado. Bien, aquí es importante recalcar que mi punto C, que es el centro, ya no va a ser X y Y. Ahora lo vamos a llamar H y K. Bien. Y por el lado de la ecuación general, mi resultado que me da aquí debe de quedar ordenado de esta manera. Bien. Por consiguiente, yo realicé mi gráfica por medio de GeoGebra y lo que yo hice fue graficar primero el punto C, que es de 4 menos 1. Para X4 y para Y menos 1, que aquí se forma mi punto A. Ahora utilicé una opción que es de colocar radio y circunferencia. Al colocar que el radio era de 5, me salió de esta forma, es decir, que para cualquier lado, es decir, si el punto A que se encuentra aquí me desvío para acá, la recta va a tener una longitud, una distancia de 5 centímetros. Bien. Por consiguiente, vamos a reemplazar datos. En este caso, X va a bajar menos 4, porque recuerden que la H viene siendo 4 al cuadrado, más Y menos K, que viene siendo menos 1, lo coloco en paréntesis, al cuadrado, que va a ser igual a
radio, que viene siendo 5 al cuadrado. Bien, x menos al cuadrado va a bajar tal cual, más y menos por menos, más 1 al cuadrado, que va a ser igual a 25. 5 por 5, 25. Y así obtengo mi ecuación ordinaria, reemplazando solamente con los valores del centro y del radio. Por consiguiente, vamos a resolver la ecuación general. Lo primero que vamos a hacer es escoger el resultado que me dio en la ecuación ordinaria, pasarlo a la ecuación general, tal cual. Y recordemos aquí que aquí se encuentran dos binomios al cuadrado, de una forma negativa y de una forma positiva. Entonces recordemos, la teoría del binomio al cuadrado nos dice, cuando a menos b al cuadrado, pues va a ser que la primera al cuadrado menos el doble de la primera por la segunda, es decir, menos el doble de a y b, más la segunda al cuadrado, que viene siendo más b al cuadrado. De la misma forma, cuando se encuentra un binomio al cuadrado de suma, va a decir la primera al cuadrado más la segunda de la primera por la segunda, más la segunda al cuadrado, es decir, a al cuadrado más el doble del a por b más b al cuadrado. Ya recordando esta teoría, pues podemos resolver esta operación. Tenemos que x menos 4 al cuadrado es un binomio al cuadrado de una forma negativa. Entonces vamos a decir que la primera al cuadrado, es decir, que x al cuadrado menos el doble de x por 4 más la segunda al cuadrado, que viene siendo más 4 al cuadrado. Bien, más, ahora vamos a resolver el binomio al cuadrado de la forma de suma, es decir, esta y al cuadrado más el doble de la primera por la segunda más la segunda al cuadrado, que va a ser igual a 25. Ahora vamos a resolver estas operaciones, que va a ser x al cuadrado menos 4 por 2, 8x, más 4 al cuadrado, 16, más y al cuadrado, más 2 por 1y, 2y, más 1 al cuadrado, 1. Y el 25 lo voy a pasar al otro lado con signo contrario, menos 25. Bien. Y por último, vamos a ordenar esta operación. Debemos ordenarla tal cual como se encuentra en la ecuación general. Es decir, primero x al cuadrado más y al cuadrado menos 8x, que viene siendo menos dx, más ey, que viene siendo más 2y, menos 24, menos f, que va a ser igual a 0. Y así se forma nuestra ecuación general. Esto ha sido todo por el video de hoy con respecto a estos 3 ejercicios que están relacionados a las 3 primeras unidades. Gracias.